Gracias, señor presidente. Señor Escartín, tiene la palabra. Gracias, presidente. A principio de la legislatura, cada gobierno señala los sectores estratégicos que va a apoyar en la economía. En su caso, al principio de su legislatura, señaló la industria del automóvil, el transporte, la logística, los servicios a la empresa, el turismo, la agroindustria, las energías renovables. El comercio minorista no estaba entre los sectores estratégicos, como tampoco ha estado nunca en ningún gobierno anterior. Dicho esto, las asociaciones de comerciantes aragonesas echan en falta este sustento, esta denominación de sector estratégico, que es el que les daría más visibilidad y más refirme en su actividad cotidiana, que es la de vertebrar el territorio y cohesionar nuestros barrios y pueblos con una actividad que nosotros consideramos que hay que poner en valor. Nosotros creemos que el comercio local, en un territorio como este Aragón nuestro, tan disperso y tan envejecido, es fundamental para ese arraigo comercial, esa calidez en la atención humana, esas tiendas abiertas en nuestros barrios y pueblos que dan luz, dan vida, dan actividad y dan seguridad a nuestras calles. Por eso creemos que es importante esta denominación de sector estratégico, que es la que da visibilidad y, efectivamente, dotaciones presupuestarias. Y ahí le cojo la palabra, porque gracias a Podemos usted sabe que tiene incluso más partidas para el comercio minorista aragonés. Sin ir más lejos, en 2018 hemos incluido, para fortalecer e impulsar el pequeño comercio y sus redes de comercialización y financiación, diferentes partidas que también hacen referencia a otros sectores, como puede ser el fomento del autoconsumo o el apoyo directo a los autónomos, entre otros. Pese a todo, toda ayuda es poca con las dificultades que está viendo el comercio aragonés. Estamos hablando de la bajada enorme del nivel adquisitivo de los consumidores. Esto es lo fundamental. Cosas más que afectan. Las aperturas en domingos y festivos con la modificación que hubo de la Ley de Horarios Comerciales en mayo del 2016. La liberalización de las rebajas durante todo el año, con lo que supone de bajar los márgenes de beneficios de nuestros comerciantes, que no pueden competir con las grandes superficies. La competencia desleal que llegan de las plataformas de venta online, que en muchos casos no tributan, no pagan impuestos aquí. Y de esto nunca habla la derecha. Los impactos de los centros de venta outlet. Y aquí me quiero detener, porque según la Ley de Comercio en Aragón, el artículo 27, se deja bien claro que no se pueden vender productos específicamente dirigidos a ese tipo de negocios. Solamente se pueden vender productos descatalogados que luego entran a la venta outlet. Me gustaría preguntarle directamente, presidente Lamán, ¿está haciendo el Gobierno de Aragón lo suficiente para asegurar la prohibición de venta como outlet de prendas que no son de temporadas pasadas? Las dificultades del comercio aragonés afectan, lógicamente, al territorio. Le voy a dar algunos datos. Desde que se abrió Puerto Venecia, que anunciaba miles y miles de puestos de trabajo creados, solo en Zaragoza se han perdido 4.500 puestos de trabajo directo del comercio. En Huesca, en los 3 últimos años, nos lo decía el otro día la Asociación de Comerciantes de Huesca, han cerrado 2 de cada 10 comercios solamente en el Coso de Huesca, y todas las afecciones que está teniendo la proliferación de grandes superficies, como hoy mismo se debate en el Ayuntamiento de Zaragoza con el nuevo Colegio Lestoná, que se va a cambiar de utilidad para abrir una nueva gran superficie, y que todo esto finalmente está afectando a todo el comercio aragonés, no solamente a Zaragoza, que es la ciudad de España con más superficie en metro cuadrado de gran centro comercial. Por eso nosotros nos preocupa que su Gobierno no considere estratégico el comercio minorista, pero, sin embargo, sí que declare de interés autonómico el outlet de Picolín. Y además lo hagan de una forma poco transparente, sin pasar por el Consejo de Gobierno y desde el silencio administrativo. Esto es una amenaza clara más, y no lo digo yo, lo dicen los recursos que han puesto los propios comerciantes contra este Torre Village. Así que le pedimos, señor Lambán, que mire otras comunidades. En Galicia se están desarrollando ferias de outlet solamente con pequeños comerciantes. En el Ayuntamiento de Zaragoza se está apostando por la marca única de los mercados, no solamente públicos, también privados, por la reactivación del mercado central como timón del comercio zaragozano y también aragonés, la venta directa de producto fresco que beneficia el valor añadido de nuestros agricultores y ganaderos. En definitiva, una serie de actividades que, con el presupuesto que usted tiene en la mano, podría hacer que se fomentara y se apoyara mucho más al comercio pegado al territorio, con el apoyo de ayuntamientos, de comarcas y, por supuesto, de nuestros comerciantes locales. Muchas gracias.